Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? A todos los que están viendo ahora por Zoom este taller y participando, y a aquellos que van a ver este video después en nuestro canal de YouTube, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo taller que complementa uno que tuvimos hace un rato. Hoy vamos a ver las obras de misericordia espirituales. Así que si alguno de los que está ahora conectado por Zoom, bueno, veo que Juan, por ejemplo, se acaba de sumar al Zoom. Bienvenido, Ana se está sumando también. Quienes no estuvieron en el anterior taller de las obras de misericordia corporales, les invito a que aprovechen y lo vean después en nuestro canal de YouTube. Busquen el taller de obras de misericordia corporales, que son 7 y que las acabamos de ver hace un ratito. Ahora vamos a ver las obras de misericordia espirituales. La iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido distinguiendo esto que nosotros podemos hacer, obras, impulsados por el corazón misericordioso, por la misericordia. Por eso son obras de misericordia, tanto sean ante las necesidades materiales o corporales, como las necesidades espirituales del ser humano. Ahora vamos a hablar de esta segunda parte, de las necesidades espirituales, ¿no? La primera obra de misericordia que nosotros conocemos como misericordia espiritual tiene que ver con enseñar al que no sabe. Esto es importante. Todos nosotros sabemos que la educación libera, la educación hace personas libres, hace personas más sanas, más integradas, más felices. La educación es algo muy importante y nosotros también tenemos que hacer nuestro granito de arena, nuestro aporte para enseñar al que no sabe. Y del ámbito religioso también tenemos una tarea enorme para enseñar al que no sabe las cosas de Dios. Fíjense qué interesante. ¿Cuántos no saben, no han visto ni han oído muchas cosas de Dios? Y nosotros estamos llamados también, no solo a enseñar al que no sabe cuestiones de historia, de filosofía, de geografía, de idioma y de lo que ustedes quieran. También estamos invitados a enseñar al que no sabe las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, las cosas del Espíritu, ¿no? Qué interesante. El segundo punto nos va a dar que pensar más todavía, ¿no? La segunda obra de misericordia espiritual tiene que ver con corregir al que se equivoca. Ahí a veces somos rápidos, más de uno de nosotros, ¿no? Nos gusta enseguida corregir al que se equivoca. Y Jesús nos presenta una pauta, una norma para corregir a los que se equivocan. La corrección fraterna tiene distintas dimensiones. Si uno busca en la escritura, ¿no? Dice de la siguiente manera: si tu hermano obra mal, llámalo en privado y ayúdale a que se dé cuenta de ese mal obrar y que cambie. Si no te da bolilla, llama a otro de la comunidad que venga y que ayude a que este hermano tome conciencia de eso que está haciendo mal. Si no les da bolilla, llamen a la comunidad para que le ayude a este hermano a cambiar esa actitud. Y si no, ya tomalo por descarriado, diríamos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir en el fondo este pasaje bíblico? La corrección fraterna, esto de corregir al que se equivoca, es una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque estamos sacando de la mentira al otro. Estamos ayudando a que el otro salga
de eso equivocado en donde está metido. De alguna manera estamos llevándole luz al otro que está en la oscuridad. Pero esto de corregir al que se equivoca requiere también de la virtud de la prudencia. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? A pocos, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que decimos, qué lindo, cada vez que voy a hacer algo enseguida hay hermanos corrigiéndome de lo que me equivoco? Qué bueno. No, no. La realidad, en lo concreto, es que a nadie le gusta que lo corrijan, ¿no? Pero por ahí no es que no nos gusta que nos corrijan, sino que muchas veces lo que no nos gusta es la forma utilizada para corregir. Aquí, para que nosotros podamos ser verdaderos obradores de misericordia espiritual y que podamos corregir al que se equivoca, tenemos que tomar conciencia que no solo basta con corregir, no. A veces pensamos, decimos, pero si yo le dije lo que tenía que cambiar y se enojó. Y la pregunta es, ¿cómo le dijiste lo que tenía que cambiar? A veces es más importante no qué tiene que cambiar el otro, sino cómo se lo decimos. ¿Qué metodología utilizamos para decirle al otro? Esto es más importante todavía. Si nosotros queremos realmente que haya un cambio, ¿no? Y muchas veces también hay que reconocer que yo estoy en mis zapatos y que el otro está en sus zapatos. Y yo, de mis zapatos, puedo hacer cátedra de lo que está haciendo el otro en sus zapatos. Lo difícil es cuando yo me meto en los zapatos del otro. Entonces, antes de corregir al que se equivoca, hay que ser no solo prudentes, virtud de la prudencia, sino también respetuosos. ¿Respetuosos de qué? Respetuosos del mundo en el que el otro vive, respetuosos del tiempo que el otro tiene, respetuosos del momento que el otro está viviendo, que es distinto al mío. Y a veces, por más que uno tenga razón en decir algo para que el otro cambie, es más importante que cerremos la boca. Por más que yo tenga toda la razón, si yo le digo al otro esto que se equivocó, en este momento no va a sumar nada. Solo va a sumar mi ego, que le pude yo decir lo que quería decirle al otro. Pero en concreto, misericordialmente hablando, no sirvió para nada al otro. A veces habrá que saber hacer silencio por más que el otro esté equivocado. Y a veces hay que hablar cuando el otro está equivocado. ¿Cómo sabemos cuándo actúa de una manera u otra? Bueno, pedirle a Dios la virtud de la prudencia, ¿no? Decirle, Señor, ayúdame a decir lo que tenga que decir en el momento que sea más adecuado para el otro. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que por ahí nos han dicho, desde chiquitos, nos han dicho, vos sos así, tenés que cambiar, Lo venimos escuchando desde que éramos chiquitos. Y por ahí recién un día, a los 40 años, a los 50 años, en un retiro espiritual, en una misa, en una prédica, nos cae la ficha. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Decir, pucha, es verdad. Me acabo de dar cuenta de este defecto que tengo. Con razón todo me lo decían y yo me justificaba. Decía, es mi carácter, yo soy así, es por esto, es por lo otro. Y recién hoy me cayó la ficha. A la mamá de San Agustín le llevó más de 20 años rezar, hablar con su hijo,
mostrarle, 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 rezar y hablarle, y no conseguía nada. El hijo seguía dando vueltas en su mundo. Sin embargo, cuando llegó ese momento, Dios le hizo ver lo que su ceguera no le dejaba ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, corregir al que está equivocado, yo lo diría de otra manera. Lo diría así: sentirme instrumento de Dios para que mi hermano crezca. Fíjense qué diferente, ¿no? Sentirme un miserable instrumento de Dios para que mi hermano crezca. Si yo me siento ese instrumento de Dios para ayudar al otro, me voy a cuidar, voy a ser temeroso de lo que le voy a decir a mi hermano. Voy a ser prudente del momento en que le voy a decir las cosas y cómo se las voy a decir. ¿Me siguen hasta acá? Bien, están por Zoom. Algo parecido a esto que hablamos de corregir al que se equivoca, tiene que ver la siguiente, el tercer punto, que es dar buen consejo al que lo necesita. Tiene que ver con el anterior, pero acá es en sentido positivo, ¿no? Jesús nos enseña que no hay que tirar perlas a los chanchos. Y esto es muy importante. A veces uno quiere ser una máquina de tirar consejos, ¿no? Uno quiere dar consejos por su experiencia, porque yo lo viví, porque a mí me pasó, porque yo tengo la respuesta, porque yo lo veo claro, te quiero dar un consejo. Y a veces el otro no está preparado para ese consejo. O ese consejo que es fruto de tu experiencia no le sirve a la experiencia del otro. O ese consejo que es el consejo no encuentra todavía tierra fértil, no es el momento. Entonces uno aquí también tiene que siempre estar orándole a Dios, pedirle al Señor, ¿es el momento para que yo dé este consejo a esta persona? ¿Es el momento? ¿Habrá que seguir rezando, preparando su corazón? Esto lo saben los padres, ¿no? Los que son padres, especialmente, ¿no? ¿Es el momento de decirle esto a mi hijo, a mi hija? ¿Tiene que pasar por esta experiencia? ¿Le sirve que yo le diga o no este consejo? Dar buen consejo al que lo necesita significa preguntarnos, ¿esta persona está necesitando este consejo que yo le quiero dar? ¿Lo está necesitando? ¿Cree estar necesitándolo? O sea, como verán ustedes, en todas estas cosas, lo principal no es ¿qué quiero yo? En todo esto que estamos hablando, lo principal es pensar, Señor, ¿qué querés vos? ¿Puedo ser instrumento tuyo para darle un consejo a este hermano, a esta hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa? ¿Puedo ser yo, que soy un pecador, que soy un gusanito en el universo, ser instrumento tuyo para darle este consejo a otro? Ese tiene que ser el primer movimiento de nuestra alma, ¿no? ¿Me logro explicar con esta diferencia? La diferencia entre aquel que dice yo te voy a decir este consejo, a aquel que se siente un instrumento y le pregunta a Dios, ¿será que tengo que decir esto en este momento o no? La virtud de la prudencia y la docilidad al Espíritu Santo entran aquí en juego, ¿ven? Prudencia y docilidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien. El siguiente es perdonar las injurias, ¿no? Perdonar a aquellos
que han hablado mal de nosotros, que nos han calumniado, que nos han injuriado, aquellos que han fabulado acerca de nosotros, aquellos que han esparcido chismes acerca de nosotros, aquellos que disfrutan de hablar del prójimo porque no tienen otra cosa que hacer en sus vidas, perdonarlo. Eso es una obra de misericordia espiritual, fíjense, ¿no? Y no es para los demás, es para nosotros mismos, nos libera interiormente si podemos perdonar a aquellos, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? De poder perdonar a aquellos, ¿eh? Me hace bien a mí, me libera mi mente, me hace unirme más a Jesús, pero si a Jesús lo injuriaron, ¿cuánto más a mí? O sea, ¿cómo no voy a perdonar? Si Jesús perdonó, ¿cómo no voy a perdonar? ¿No? Es una obra de misericordia de manera especial en esta cuaresma que estamos llamados a hacer, ¿no? Esto del perdón, de ir quitando de nuestra vida esa falta de perdón, ese odio, esa bronca que todavía podemos tener por fulano, por mengano, por sultano, ¿no? Bien. La siguiente es algo muy lindo, que es consolar al triste. Consolar a quien está triste es una obra de misericordia espiritual. ¿Cómo se consuela a alguien que está triste? No poniéndonos delante y sonriéndole o contándole un chiste. Se lo consuela de muchas maneras. Primero, al que está triste se lo consuela ubicándolo en la realidad. ¿Por qué estás triste? Porque mi vida es un desastre. No, pará. Tu vida no es un desastre. Tu vida tendrá cosas que son un desastre. Pero tenés salud, tenés trabajo, tenés un hijo, tenés una hija, tenés gente que te quiere, estamos charlando, tenés para comer, no estás en zona de terremoto, tenés una casa. Te pasan cosas, pero tu vida no es un desastre. ¿Por qué estás triste? Uno de los motivos puede ser que cuando uno está triste parece que todo es un desastre. Si nosotros le mostramos al otro que no todo es un desastre, sino que esto es un desastre y esto no. Lo que está bueno, gloria a Dios que está bueno. Lo que es medio un desastre, vamos a empezar a ver por qué es un desastre. Y vamos a ir tratando de resolver las cosas que aparentemente son un desastre. ¿Es un desastre porque estás sin trabajo? Bueno, vamos a buscar trabajo. ¿Es un desastre porque te abandonó tu esposo o tu esposa? Vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero no es toda tu vida un desastre, ¿no? El primer punto para aquel que está triste, la tristeza, la depresión, siempre nos lleva a querer absolutizar todo. Es decir, todo está mal, todo es horrible. Justamente para un triste, para un depresivo, lo mejor que podemos hacer es ayudarle a que vea su realidad. No todo es malo. Uno puede estar triste por muchos motivos más. Uno puede estar triste también por una experiencia de frustración. Y la frustración es un movimiento psíquico, podemos decir una experiencia, un sentimiento, que brota cuando mis expectativas fueron más altas de las que yo logré cumplir en la realidad. Entonces habrá que ayudarle a esta persona. No estés triste porque vos querías sacarte un 10. Te sacaste un 9. ¿Cuál es el problema? Disfrútalo. Querías sacarte un 10, te sacaste un 8. Bueno, un 7, disfrútalo. Querías sacarte un 10 y te sacaste un 2. Bueno, fíjate por qué te sacaste un 2. Y hace todo el esfuerzo para después sacarte mejor nota. Bien, las tristezas pueden ser múltiples. Además de las múltiples causas, hay gente que yo llamo que le gusta
estar triste o que no le enseñaron en su vida que pueden estar no tristes. Esto es muy importante. Vamos a encontrar gente que no sonríe, pero ni nada, ni con el filtro ese que hay en TikTok para que aparezca la sonrisa. No sonríe ni con eso. ¿Me explico? Entonces uno tiene que mostrarle o ayudarle al otro a que aprenda a sonreír. Encontrarse con Jesús en esta cuaresma es aprender a sonreír. ¿Quién dijo que la cuaresma hay que estar tristes? En la cuaresma hay que, como decíamos en el primer taller de hoy, en el segundo, mejor dicho, de hoy, en la cuaresma hay que aprovechar a enamorarse de Dios. Ese enamorarme de Dios va a hacer que yo renuncie al pecado, que yo renuncie a los vicios que tengo. Ese enamorarme de Dios, de conocer su amor, de vivir el amor que Él tiene por mí, va a hacer que yo deje las mundanidades, no dedique más tiempo a todo eso que me hace perder mi tiempo de Dios. El amor es el que nos va a hacer dejar todo lo negativo en nuestra vida. El amor de Dios. La cuaresma es un enamorarse de Jesús. Por lo tanto, más me enamoro de Jesús y más aprendo a sonreír, porque Dios me hizo alegre. Los grandes santos dicen siempre, ¿no?, que los grandes santos eran alegres. A pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de las calumnias, de las injurias, los grandes santos eran alegres. Y no concibo un católico que no haga el esfuerzo. Yo le digo a la gente siempre, si usted no sabe sonreír, póngase en el espejo y practique, levante los labios. Y va a costar al principio, va a ser medio falso. Pero no se preocupen, que le resulte falso es normal, porque no estás acostumbrado a sonreír. Pero en la medida que vos levantás la boca, es decir, mostrás los dientes y empezás a sonreír, y cada día te acostumbrás a estar con una sonrisa, los músculos de la cara se van acostumbrando a sonreír. Tu mirada se va acostumbrando a ser una mirada alegre. Tu espíritu se va acostumbrando a ser un espíritu alegre. ¿Se dan cuenta? O sea que esta obra de misericordia de, ¿cómo se llama?, consolar al triste, es en el fondo ayudarle al triste a que se encuentre con el verdadero amor de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? El sexto punto es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Esto no la tengo yo todavía, esta obra de misericordia. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Cuando el prójimo se equivoca, uno tiene que sufrir con paciencia, ¿no? A algunos les cuesta más que a otros. Bueno, a mí me cuesta bastante. Es una obra de misericordia esto de nos toca, mira lo que voy a decir algo fuerte, nos toca padecer el sufrimiento del otro, del prójimo, ¿no? Nos toca padecer los defectos del otro. San Pablo lo sabía esto, por eso decía, sopórtense mutuamente por amor, ¿no? San Pablo sabía que en las reuniones no solo había olor a chivo, sino que también había malhumores, había cosas que uno no soporta del prójimo que tiene al lado, ¿no? Y es una obra de misericordia aprender a sufrir con paciencia. Pero voy a contar un secreto, que por ahí no lo tenían, por ahí sí. Cuando uno ve los defectos del prójimo como defectos del prójimo, nada más, uno se enoja más, ¿no? Dice, pucha, estas cosas, ¿cuándo cambiará este salame que todavía sigue así? Cuando uno logra sentirse amado por Dios, cuando uno logra descubrir el amor de Dios, que nos ama
a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados, porque nosotros somos los únicos capaces de encontrarnos con el vecino y decirle, no tenés que hacer eso. Y vamos a casa y de pronto terminamos haciendo lo que dijimos que no tenía que hacer el otro. No sé si les ha pasado alguna vez a ustedes. O sea, es más, a veces Dios, yo creo que Dios se empeña en enseñarnos cuando le reprochamos un defecto al otro, si uno está atento, ¿no?, al mensaje de Dios, enseguida te das cuenta que Dios te crea una situación parecida donde te dice, ¿viste? Vos te quejabas del pecado del otro, mirá cómo vos lo tenés más disfrazadito, pero también tenés el mismo pecado. Mirá cómo vos te haces más el santurrón, pero ¿viste? Si uno está atento a las mociones de Dios, enseguida se va a sentir interpelado por Dios. Bueno, pero volviendo al tema, ante los defectos del hermano, si yo ya tengo una experiencia profunda de Dios, y yo sintiéndome pecador, siento que Dios me ama a pesar de mi pecado, me ama igual, me ama con amor y me tiene paciencia. Porque si a mí me esperó tantos años para que yo me diera cuenta de esto, ¿cuánto más tendría que esperar yo que el hermano también se tome su tiempo para cambiar, se tome su tiempo para crecer, ¿no? Esto es como si nosotros le exigiéramos a nuestro hijo o a nuestra hija de 3 años que ya haga todas las cosas que queremos que haga de adolescente o de adulta. Sería una tontería nuestra. No estamos respetando el tiempo de crecimiento, ¿no? Y algo muy importante también, que a veces no lo tenemos presente. Cuando el otro se equivoca con nosotros, comete sus defectos con nosotros, ¿por qué no sentirnos instrumentos de Dios para el crecimiento del hermano? Por ahí el otro no se dio cuenta. Piensen ustedes en su camino espiritual. ¿Cuántas veces se equivocaron con personas que padecieron de ustedes, pero gracias a que ellos padecieron eso de ustedes, ustedes pudieron crecer? ¿Se dan cuenta? Pudimos crecer y sentirnos nosotros escalones, peldaños que otros hermanos pisen para poder crecer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y hacer un mea culpa y decir, pucha, yo siempre me acuerdo de un director espiritual que tuve a los 17, 18 años, que era un santo, era un gran un santo, ya murió, un gran santo. Y yo lo miro ahora y digo, pucha, qué paciencia me tenía este director espiritual, porque yo le decía de todo, sin pelos en la lengua le decía todo, claro, 17, 18 años, y uno lo ve ahora y uno dice, pucha, lo que se bancó, ¿no? Para que yo pueda después ir creciendo, ¿no? Pensemos en nuestros contactos, quienes se han bancado cosas para que nosotros podamos crecer, ¿no? A veces cuántos dicen, por ejemplo, el marido o la esposa se bancó por ahí un día que ustedes le gritaron, le dijeron de todo, y después de ese grito ustedes se dieron cuenta que tenían que cambiar eso. Pero el otro ya se lo bancó. Pero ese hecho fuerte, sirvió para que ustedes puedan, para que podamos cambiar eso, ¿no? Bien, podríamos seguir mucho más, ¿no? Y por último, algo muy lindo. En las obras de misericordia corporales que vimos hace un rato, el último era enterrar a los difuntos. Y ahora, el último, como obra de misericordia espiritual, tenemos orar por los vivos y por los difuntos, o los muertos, ¿no? Esto es una gran obra de misericordia. Nosotros tuvimos un taller al principio del verano sobre la comunión de los santos. Si no lo vieron, vayan, búsquenlo y véanlo. Está en YouTube también.
La comunión de los santos es justamente la unión que hay en toda la iglesia entre aquellos que ya están en el cielo, aquellos que están en el purgatorio y aquellos que están todavía aquí en la iglesia terrenal. Y gracias a que todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, existe una comunión entre nosotros. De tal manera que los que están en el cielo están orando por los que están en el purgatorio y además están orando por nosotros. Y nosotros, que estamos aquí en este mundo, estamos orando por nosotros, por otros hermanos que están en este mundo, pero también por los que murieron y están en el purgatorio. Entonces, es una gran obra de misericordia las dos cosas. Orar por aquellos que murieron para que el Señor los purifique rápidamente y puedan entrar a gozar del reino, y rezar por los que están vivos con nosotros, cercanos, ¿no? Para que puedan también Dios, como nuestro papá, ayudarles a ellos. Es una gran obra. Bueno, no quiero ocupar más tiempo que ya se nos fue la noche. Estas son las 7 obras de misericordia espirituales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los escucho. Sí, Marta, prende el micrófono y pregunta. Te, ¿Ahora me escuchan? te escuchamos, Hola. Marta. Sí, te Ah, escuchamos. bueno. Sí, no, quería hacer una pregunta porque es con respecto a eso de perdonar, ¿no? Porque para mí no me cuesta perdonar, pero sí hay algo que quería preguntar. Yo tuve una amistad de 40 años y ahora ya no somos amigas, porque yo siempre seguí con la palabra de nuestro Señor que diga, bueno, tenemos que perdonar, tenemos que aceptar. Yo siempre perdoné, acepté, volví, siempre volví yo para hablar, yo, pero ya la última vez, que hace un año, casi 2 años, que ya dije no, porque es mucho, no puede ser, son 40 años. Y al final la amiga fui yo, nunca entendió lo que es que el perdón que uno le da. No, nunca fui y le dije te perdono ni nada, siempre con mi acción, con mi actitud, yo volví. Lo único que conseguía de esa persona era que se sintiera más soberbia. Claro, uno va y le pide perdón, uno no con las palabras directas, sino que vuelve a ser amiga, trata de que las cosas no existan más, pero muchas veces soberbia. Ahora yo pregunto, ¿está bien que yo ya no la visite más, ya no vaya más? Porque yo agoté todas mis cosas para poder Bien, lograr. bien, se entendió. Vamos a hacer una aclaración interesante sobre esto, ¿no? Perdonar, vamos a... Ahí estamos. Eh, Espérame un segundito que vamos a anular ahí el micrófono. Buenísimo, ahí te desactivamos el micrófono. Bien, perdonar no significan varias cosas. Primero, perdonar no significa olvidar. ¿Me explico? Supónganse, yo le presto acá a María Mota, me dice, Nico, préstame 1.000 pesos, porque te los devuelvo la semana que viene. Y yo le presto a María, sonriente, le presto, bueno, María, toma. Y María no me los devuelve más, se hace la tonta y no me los devuelve. Yo, claro que la voy a perdonar. Vaya a saber qué le ha pasado, en qué etapa espiritual está. Vaya a saber, qué sé yo, en qué vicios y en pecados anda María, ¿no? Yo la perdoné. ¿Qué quiere decir esto? En mi mente ya ni la tengo presente, ni estoy llorando por los 1.000 pesos, ni la tengo presente, ni le guardo odio, ni le guardo rencor porque no me pagó. Punto. Ahora, si mañana viene María y me dice, Nico, ¿me prestás otros 1.000 pesos? Yo no voy a prestarle ni 10 centavos, ni el saludo le voy a prestar. Bueno, sí, le digo, hola María, ¿cómo estás? Un gusto. Tengo 1.000 razones para decirte que no puedo en este momento, le diré, quizás, ¿no?
Pero ¿qué quiero decir con esto? Perdonar no es olvidar. Es decir, ojo cuando Jesús nos dice, sean astutos, perdón, mansos como palomas, pero sean astutos como serpientes, ¿sí? Es decir, uno tiene que ser inteligente y ser prudente. O sea que perdonar no es olvidar, ¿sí? Yo puedo saber que aquel de enfrente me robó, o aquel abusó de mí, me violó, me estafó. Cualquiera de ellos pudo haber hecho lo que sea conmigo. Lo fundamental es que yo perdone, porque el perdón me va a ayudar a mí a liberarme de eso. En vez de yo estar todavía pegado a eso que el otro me hizo, lo dejo correr. ¿Me explico? Lo pongo en manos de Dios. Señor, yo voy a hacer algo más todavía que perdonarlo. Le voy a desear el bien. Le voy a desear que algún día, por tu providencia, se dé cuenta la otra persona que está haciendo mal con esa actitud. Que ojalá algún día se convierta y cambie eso. Voy a rezar para que vos, Señor, con tu providencia, logres ese milagro para esta persona. Esto es importante. Perdonar no es olvidar. Si alguien me hizo algo malo, yo lo perdono, pero yo trato de evitar que vuelva a hacérmelo de vuelta. Si no, sería un masoquista que digo, sí, yo perdono, querés 1.000 pesos más, te doy 1.000 pesos más. Querés otros 1.000 pesos más, total, yo tengo que perdonar. No, no. Hay que perdonar, pero obviamente el perdón es una liberación interior enorme, grande, pero no borra la mala experiencia tenida. Es decir, esa mala experiencia tenida se convierte en una experiencia para saber cómo actuar más adelante. En el caso de Marta, yo puedo tener una amistad de 40 años con alguien, ¿no? Y si esa persona se equivoca, yo la puedo perdonar, le tengo que hacer ver que le estoy perdonando, le tengo que hacer ver su mala actitud para que el otro se dé cuenta. Che, tenemos una amistad de 40 años, ¿viste? Me pediste 50.000 pesos, me dormiste, ¿qué pasó? Al final, estuviste hablando mal de mí, ¿cómo que? Bueno, tengo que mostrar eso, pero además tengo que ser prudente para no meterme en la boca del león otra vez. ¿Me explico? Eso es muy importante. El perdón, como diría un gran sacerdote, es un acto de voluntad. Yo decido perdonarlo. Yo me olvido ya de este tema, pero yo sé, me acuerdo, pero me lo saco de mi casilla de rencor, me lo saco de mi casilla de odio, me lo saco de mi casilla de bronca. Claro que me voy a acordar que mi papá me abandonó, que mi mamá me golpeaba, que me abusaron, que me robaron. Me voy a acordar siempre. Pero ya le quito toda la carga afectiva que tenía eso, ¿no? Y no solo eso, sino que además puedo convertirlo en oración. Señor, te entrego a esta persona, porque esta persona también tiene un lugar en el reino de los cielos. No se dio cuenta, está en oscuridad, pero también tiene un lugar, también es mi hermano, aunque está en su etapa más animal todavía. También tiene un lugar en el reino, ¿no? Entonces uno se desentiende, lo libera y dice, Señor, yo te lo entrego. Obra vos, que tu providencia obre, que lo vaya cambiando, o no, o morirá así el otro. Pero ya a mí no me interesa. Yo sí voy a tomar precauciones para no volver a caer en esa estafa, en ese hecho. ¿Me explico? Esto es muy importante. Perdonar no es olvidar. Eso es fundamental. No sé si respondimos algo, Marta. Bueno, gente, mañana van a tener ya disponible los talleres de hoy. Muchos de ustedes se perdieron un excelente taller que tuvimos hoy, la primera parte a las 6 de la tarde. Camila Pomar Noaco habló sobre Cristo a través del arte.
Mañana va a estar subido en YouTube, pero mañana a las 6 de la tarde, jueves, tenemos la segunda parte del taller, así que no se la pierdan. Con estos mismos datos de acceso que tuvieron hoy, se conectan mañana al taller, la segunda parte. No importa si no estuvieron hoy, no se preocupen porque mañana va a hablar de toda la pasión de Jesús, pasión, muerte y resurrección a través de las obras de arte. Hoy estuvo muy bueno, hoy habló desde la anunciación del ángel hasta la vida pública de Jesús, todas en obras de arte. Mañana viene el momento hermoso de la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través del arte, así que se los recomiendo. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde entonces con todos ustedes. Muchísimas gracias y un cariño grande a cada uno de ustedes. Bendiciones.